esto que acabamos nosotros de ver, hermanos, nos puede servir muy bien como introducción al mensaje que el día de hoy nosotros vamos a compartir. El Evangelio, hermanos, siempre pues es una invitación que Dios nos hace. Es una invitación para ser renovados, es una invitación para ser transformados, es una invitación para dejar de vivir para nosotros y empezar a vivir para Dios. Es una invitación que Dios hace para que nosotros salgamos de nuestra miseria y podamos vivir la riqueza que Él nos ha prometido dar. Es en realidad una invitación para resucitar, para tener una nueva vida. Por eso hace un momento estábamos cantando e incluso también Ricardo compartía ese pasaje de Ezequiel en el cual Dios nos llama a tener una nueva vida. Y cada que inicia un año nuevo, nosotros tenemos esa oportunidad. Aunque en realidad esta oportunidad se nos presenta todo el tiempo, La verdad es que nosotros a veces, humanamente hablando, tendemos a establecer ciertos ciclos y a decir este ciclo empieza precisamente el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre. Pero la verdad es que nosotros podríamos empezar nuevos ciclos, podríamos empezar nuevas temporadas, podríamos empezar una nueva vida en el momento en el que nosotros nos lo propusiéramos. No tendríamos que esperar a que pasaran 365 días para decir, ahora sí me voy a poner reflexivo, ahora sí voy a pensar y ahora sí voy a empezar a cambiar. Dios nos invita siempre a cambiar. Dios nos invita siempre a tener una nueva vida. Pero saben, si Dios nos invita, entonces esto implica que nosotros tenemos que dar una respuesta a la invitación que Dios nos hace. Por eso les decía, esto nos sirve como preámbulo. Ver, por ejemplo, 3 niños de 25 que hay en la iglesia, es una invitación que Dios está haciendo. Dios está diciendo, tenemos oportunidades para que nuestros hijos puedan tener una vida cerca de Dios. Tenemos oportunidades para que nosotros mismos podamos tener una vida cerca de Dios, pero necesitamos nosotros decidir, nosotros necesitamos responder a Dios ante las invitaciones que Él nos hace. Y saben, hoy yo quiero que pensemos a partir de 2 pasajes de la Biblia, Hechos capítulo 24 y Hechos capítulo número 26. Quiero que pensemos en 3 posibles respuestas que algunas personas dan ante la invitación que Dios les hace de venir a Él. 3 posibles respuestas. ¿Y por qué quiero que veamos estas respuestas? Porque yo quiero que ustedes analicen o que ustedes piensen por un momento cuál ha sido la respuesta que ustedes le han dado a Dios a lo largo de este año. Y segundo, quiero que piensen cuál será la respuesta que le darán a Dios en este próximo año que viene. Porque hoy se nos presenta otra oportunidad y porque hoy Dios nos hace otra invitación. Déjeme lo pongo en contexto para que usted sepa lo que nosotros vamos a leer. El apóstol Pablo fue llevado preso y al ser llevado preso se le intentó enjuiciar, y cuando se le intenta enjuiciar, él entonces apela al César porque querían que, como él era judío, fuese él juzgado en un tribunal judío, lo cual no le venía nada bien al apóstol Pablo, porque el problema que tenía Pablo era un problema netamente religioso. Él había empezado a predicar el evangelio y se había topado con que algunos judíos estaban en contra de lo que él estaba anunciando y que él estaba predicando, de tal manera que le empezaron a levantar falsos y quisieron llevarlo a un juicio. Y entonces, llevado al juicio, el apóstol Pablo le dicen, bueno, si tú eres judío, que te juzgue entonces tu tribunal judío. Pero él dijo, no, yo soy ciudadano romano y yo quiero ser juzgado bajo las reglas y bajo las normas de un tribunal romano. Y entonces encontramos a Pablo ahí en el capítulo número 24 y lo encontramos respondiendo precisamente a una indagatoria, a un cuestionamiento que le hace el gobernador de la provincia en la cual él se encontraba, que se llamaba Félix. Y ahí en el capítulo 24, versículos 22 al 26, el apóstol Pablo tiene la oportunidad
de explicarle a Félix la razón por la cual se encuentra preso y de compartirle a Félix lo que él creía. Y no solo eso, sino invitar a Félix a que tome la decisión de poder hacer lo que él había hecho, es decir, encontrarse con Cristo, seguir a Cristo, obedecer a Cristo, honrar a Cristo. Y ahí en Hechos 24, 22 al 26 podemos leer lo siguiente. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Fíjense muy bien qué interesante es esto. Si usted nota versículos anteriores, vemos que el apóstol Pablo había predicado o había dado un mensaje muy importante a Félix. Este mensaje era un mensaje que exigía una respuesta apropiada por parte de Félix. Era un mensaje que había logrado cautivar la atención de aquel que lo había escuchado, porque Félix sintió la necesidad de escucharle, y no solamente eso, sino que incluso invitó a su esposa para que estuviera presente en el momento en el cual el apóstol Pablo le hablaba acerca de algunos asuntos o de algunos temas. El mensaje que estaba predicando Pablo era muy importante porque tocó aspectos que necesariamente se tenían que considerar tomando en cuenta a quién él le estaba hablando. Las personas a las cuales le estaba hablando, pues era un gobernador y su esposa. Y le habló a este gobernador acerca de la justicia, acerca del dominio propio y acerca del juicio venidero. Saben, el gobernador Félix había sido un esclavo que fue manumitido por el emperador Claudio y era muy leal al emperador, de tal manera que se había prestado para hacer cualquier tipo de bajezas que el emperador le solicitara o le pidiera, porque se sentía muy agradecido que después de haber sido un esclavo fue hecho un gobernante. La crueldad y el libertinaje de Félix, hermanos, era muy conocida por todos. Incluso en el mismo pasaje que acabamos de leer se nos dice que Félix era dado a los sobornos. Hizo venir varias veces al apóstol Pablo para escucharlo y dilataba el dar una respuesta respecto a la situación legal de Pablo, porque lo que quería era que le diera dinero para que lo pudiera soltar. Así es que la crueldad, el libertinaje, la deshonra de este hombre era de sobra conocida. Y no solamente eso, sino que además de que Félix tenía esas condiciones, pues era también un hombre que moralmente no era también muy bien visto. Se decía que Félix era muy lascivo y que tenía muchas mujeres, que incluso esta Drusila, la tercera mujer que él ha tenido ahora, pues era una mujer que, por cierto, había sido esposa de un familiar de él. Así que por todos lados este hombre no era bien visto entre la gente y entre la población. Pero note algo bien interesante. El apóstol Pablo habló de 3 cosas. Le habló acerca de la justicia, le habló acerca del dominio propio y le habló acerca de ¿cuál fue el otro tema del cual le habló? Del juicio venidero. 3 cosas le habló el apóstol Pablo a este hombre llamado Félix. ¿Y saben por qué le habló de eso? Porque era justamente lo que Félix necesitaba escuchar. Félix tenía que convertirse en un hombre justo. Por eso le habló acerca de la justicia. Félix tenía que dejar esa actitud lasciva y por eso le habló acerca del dominio propio.
Y Félix tenía que entender que iba a rendir cuentas no solamente a aquel que lo había sacado de la esclavitud para ponerlo como un gobernante, sino que iba a tener que dar cuentas principalmente ante el tribunal de Dios. Pero ante esto, que el apóstol Pablo le presentó este mensaje que era pues bastante apropiado para él, lamentablemente él contestó o dio una respuesta inapropiada. ¿Cuál fue la respuesta que él dio? Él se espantó, pero dijo: vete, pero cuando tenga oportunidad te voy a llamar. Y esto es bien interesante. Saben, a lo largo de todo el año, muchos de los que asisten a este lugar reciben mensajes que son bastante directos. Reciben mensajes que son necesarios, porque evidentemente hay aspectos en nuestra vida que necesitan ser transformados y cambiados. Algunos de los testimonios que se dieron hablaban acerca de esto, de que a pesar de que escuchamos el mensaje, parece que estamos como vacunados, parece que como que hemos hecho callo, y parece ser que las palabras que se nos dicen no se nos dijeran. Pareciera que aquello que en lo cual se nos exhorta no es algo que nosotros consideremos ni le pongamos atención. Es más, hasta pareciera que se dijo todo lo contrario. A veces hay una invitación a ser más fieles y parece que les dijimos: háganse más infieles lo más que puedan. Cuando se les invita a ser puntuales, vamos a buscar ser lo más impuntuales posible. Cuando se les invita a buscar con todo nuestro corazón a Dios, parece que se nos dice todo lo contrario. Y esas son respuestas que nosotros damos, hermanos. Son respuestas que nosotros podemos dar ante cuestionamientos que a nosotros se nos hacen o ante invitaciones que Dios nos está haciendo. Y lo primero que yo te quisiera preguntar a ti es: ¿cuál ha sido tu respuesta este año? ¿Acaso ha sido una respuesta de espanto? Es decir, a lo mejor te has sentido pues a lo mejor señalado, o te has sentido a lo mejor descubierto, o a lo mejor te has sentido tocado y a lo mejor has llegado a decir: ay, estoy mal, necesito hacer algo. Pero el detalle es que no basta con decir: ay, estoy mal, necesito hacer algo. Necesitas no solamente decirlo, necesitas hacerlo. Este hombre no lo hizo. Félix resolvió simplemente escuchar, y cuando le hablaron de los tópicos o de los temas que necesitaba escuchar, lo único que hizo fue espantarse. Pero una vez que se espantó, le dijo: vete, después te voy a escuchar, después te voy a llamar, después vendré otra vez a ponerte atención. Yo quiero preguntarte: ¿ha sido esa la actitud en este año? Que tú de repente has escuchado: ay, este es para mí. Se me hace que el pastor a alguien le preguntó o le cuestionó y le dijeron o le chismearon o se enteró que yo andaba haciendo tal o cual cosa y ahora me buscó un mensaje específicamente dirigido para mí. Pero saben, a pesar de que sabemos que es para nosotros el mensaje, solamente nos espantamos, nos asustamos por algún tiempo. Parece que como que queremos responder, parece que como que queremos cambiar, parece que como que queremos dar una vuelta a la actitud que nosotros teníamos, pero otra vez pasa el tiempo y seguimos exactamente igual. Y eso le pasó a Félix. 2 años tuvo preso al apóstol Pablo por algo, podemos también decir, como lo llamaba varias veces, pues muchas veces escuchó los mensajes del apóstol Pablo. ¿Cuántos años tienen que pasar escuchando uno y otro mensaje? ¿Cuántos? Estamos cerrando el 2023, vamos a iniciar el 2024, pero la pregunta es: ¿cuántos mensajes más necesitas? ¿Cuántos mensajes más tienes que oír, tienes que escuchar para verdaderamente cambiar?
Este hombre no quiso cambiar. Este hombre quiso seguir siendo una persona dada al soborno, quiso seguir siendo una persona que tenía una vida licenciosa y moral. Esta persona quiso seguir siendo una persona que hacía injusticias, que se prestaba a obedecer ciegamente a las órdenes que le daba el emperador, independientemente de lo injusto que pudieran ser. Él no quiso cambiar. Él escuchó el mensaje y se asustó, pero ahí quedó. Pero ahora vamos a Hechos 26. Pasaron los 2 años y terminamos la narración diciendo que entonces se envió a un nuevo gobernante. Félix es depuesto y entonces llega un nuevo gobernante. Este nuevo gobernante se llama Festo. Y ahí en el capítulo número 26, 22 al 24, nuevamente a Festo le pasó lo mismo que a Félix. Él indagó, preguntó, cuestionó al apóstol Pablo para saber la razón por la cual él se encontraba allí. Y Pablo, siempre aprovechando toda la oportunidad que se le presentaba para predicar el evangelio, le predicó el evangelio también a este hombre llamado Festo. Por algo el apóstol Pablo le decía a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo, insta, redarguye, exhorta. Porque él siempre aprovechaba cualquier oportunidad para hacerlo. Y no fue el caso ante este otro gobernante. También ante Festo, él presentó su defensa. Pero Festo también sabía que este hombre era justo. Al igual que Félix, sabía que no había motivo por el cual Pablo estuviera preso, pero no sabía qué hacer porque como Pablo ya había apelado al César, él tenía que enviar al César a Pablo para que fuera juzgado en Roma. El detalle es que él no sabía por cuál asunto o concepto lo iba a enviar. Y entonces recibió la visita de 2 personajes. Uno es Agripa y la otra es Berenice, quienes llegaron a visitarlo, y Festo aprovechó para decirle: ¿sabes qué? Tengo el caso de un hombre que sé que no ha cometido ninguna falta, pero apeló al César, lo tengo que enviar a Roma y no sé por qué causa lo voy a enviar. Necesito que lo escuches. Necesito también que lo atiendas. Y entonces llegamos ahí, Hechos capítulo número 26, y en los versículos 22 al 24 podemos leer: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, ahí está cerrando su sermón el apóstol Pablo, dice: persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Si usted lee muy bien el capítulo 26, el apóstol Pablo da todo un sermón y habla acerca del testimonio de su conversión. Estas últimas palabras que leímos es el cierre del mensaje en el cual él habla acerca de la resurrección. Y cuando él llega al punto de hablar acerca de la resurrección y que invita a este hombre a un cambio, entonces este hombre tiene que responder. ¿Y cómo respondió? Si el otro respondió asustado, este respondió burlándose. Este dijo: estás loco. ¿Cómo me vas a hablar acerca de la resurrección? ¿Cómo me vas a estar hablando acerca de que un hombre al tercer día resucitó y que ahora él te ha encontrado a ti en el camino a Damasco y que te ha enviado a predicar y anunciar el evangelio a todos los gentiles? ¿Cómo me vas a decir eso? Ya te escuché, pero lo que tú me estás diciendo es algo nada racional. Y saben, ante el mensaje del evangelio, hermanos, hay personas que responden así. Responden burlándose. Responden creyendo que lo que se está diciendo no es algo
razonable ni es algo que se deba de tomar en cuenta. Las personas están cerradas espiritualmente y disciernen las cosas no espiritualmente, sino carnalmente. Así lo decía también el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14, cuando decía: pero el hombre natural no percibe las cosas espirituales o del Espíritu, porque son dadas por el Espíritu de Dios. Para él son locura. Y eso le pareció a este hombre Festo lo que le estaba diciendo. Ahora, pero yo te quisiera preguntar también a ti, ¿no has respondido a veces tú así? ¿No has respondido también diciendo: tan locos estos? Cante y cante, levantando las manos, llorando, emocionados, reuniéndose periódicamente cada domingo, insistiendo en que se deben de reunir entre semana, diciendo que deben de procurar la oración, que deben de estar siempre estudiando la Biblia. Estos están fanatizados, están locos. No es el tiempo de escuchar a gente así. Y saben, aun cuando nosotros somos evangélicos, a veces así reaccionamos ante las invitaciones que se nos hacen. Ay, no, este mensajero es bastante exagerado, es muy fanático, es muy sensacionalista, pide cosas que no son ya para tomarlas en cuenta o escucharlas. Para mí es mejor tener y poner cada cosa en su lugar. La religión es una cosa, pero mi vida es otra cosa. Yo puedo a lo mejor dedicar 2 horas el domingo, si es que se me da la gana dar esas 2 horas, y nada más, no me pidan otra cosa. Yo debo de separar mi vida social de la vida espiritual, yo debo de separar la vida laboral de la vida espiritual. No tenemos por qué ser tan exagerados. Hay que dar a cada cosa su lugar. Todos necesitamos una religión, decimos algunos, porque necesitamos ser más buenos, porque necesitamos mejorar moralmente, pero hablar de la resurrección, hablar acerca del poder del Espíritu Santo, hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo, hablar acerca de cosas espirituales, no, eso ya es una locura y eso ya es una exageración. Y hay algunos que responden así: pastor, a mí se me hace que usted ya se le zafó el tornillo. Pastor, a mí se me hace que usted ya está desvariando. Pastor, a mí se me hace que usted necesita tomarse un Dalai y tranquilizarse, porque las cosas no son así como usted dice, las cosas son más calmadas. Si hay oportunidad, pues ahí le damos tantito, y si no, no le damos. Son respuestas. Y son respuestas bastante irónicas. Y son respuestas burlonas. Porque es una burla, hermanos, al fin y al cabo. Que tú invites a una persona directamente a hacer un cambio y una transformación, y que, como dicen por ahí, te tilde de loco y no te haga ni siquiera caso. Son respuestas. Y la pregunta que yo te hago es: ¿no será acaso alguna de las respuestas que tú has dado a lo largo de este año pasado? Y yo te pregunto, ¿y será la misma respuesta que seguirás dando el próximo año? ¿Burlándote? ¿Siendo sarcástico? ¿Siendo irónico? ¿No tomando las cosas en serio? ¿Creyendo que no debemos de ser así tan rigoristas, tan exagerados? ¿Que no debemos de ser legalistas? Que Dios nos llamó a la gracia, y que la gracia es: yo hago lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero y donde yo quiero. Son respuestas. Y esta es una respuesta que ahora encontramos en el gobernante que siguió a Félix. Este era Festo. Pero fíjense, hay una tercera respuesta que podemos encontrar en este pasaje. Y ahora es la respuesta del rey Agripa. Quien estaba allí era Festo,
Era Agripa y era la esposa de Agripa que se llamaba Berenice. Y estaban escuchando al apóstol Pablo. Y vean lo que dice el versículo número 28, ya después de que le dijeron que las muchas letras lo habían vuelto loco. En el versículo 28 dice: Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué le está respondiendo ahora este hombre Agripa? Le está respondiendo con indecisión. O sea, lo que tú me dices está padre. Lo que tú me cuentas está, como dicen los chavos, está bien chido. Pero a pesar de que me cuentes eso y a pesar de que me digas eso, hay algo que no logra todavía determinarme de convencer. Hay algo que todavía hace que no se dé el clic en mí y que yo entienda que necesito dar un vuelco de 180 grados e ir en una dirección completamente opuesta. Y hay muchos que responden así, hermanos, y durante todo este año, y no nomás este año, muchos años, por poco se persuaden de ser cristianos, pero no lo son. A lo mejor religiosos sí, pero no cristianos, no creyentes, no con la descripción que a lo largo de los últimos 3 o 4 meses he dado en la carta a los Efesios. No, así no. Somos de los que a lo mejor podemos ir al culto, ofrendar, diezmar, dar y nada más. Pero no de aquellos que estamos verdaderamente convencidos de apropiarnos completamente de las enseñanzas que Cristo nos dio y de obedecer plenamente lo que Cristo nos enseñó. El mensaje que le habían dado era un mensaje bastante apropiado. Era un mensaje en el cual el apóstol Pablo le dio la suficiente información, se lo hizo bastante comprensible. Así podemos ver que hay una introducción del mensaje incluso en el versículo 2 y versículo 3 del capítulo 26. Se lo dijo con mucha confianza, era un buen orador el apóstol Pablo, y incluso lo confrontó a una respuesta. Le dijo: Rey Agripa, ¿qué onda? ¿Le entras o no le entras? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y el rey Agripa le dijo: híjole, Pablo, ya mero, ya merito, así como los haraperos en los 80s y los 90s, ya merito, por poquito y me persuades a ser cristiano. Hermanos, que no pase un año más sin que nosotros nos persuadamos de seguir verdaderamente a Cristo, de darle una respuesta favorable a Él, de no condicionarlo a Él, de decirle: Señor, yo haré lo que tú quieras, yo iré a donde tú me mandes. Se presenta otra oportunidad más, hermanos, y esta oportunidad depende de ti si la vas a utilizar o no la vas a utilizar. 3 invitaciones, 3 respuestas. La respuesta de aquel que primeramente, pues, no se burló, pero quizás sí se espantó. La respuesta del que se burló y la respuesta de aquel que permaneció siendo indeciso. Ahí hay 3 respuestas y a lo mejor con alguna de ellas tú te identificas. Yo quiero decirte, hoy es el último día del 2023, mañana, si Dios nos permite, iniciaremos el 2024 y la pregunta es: ¿qué respuesta le vas a dar a Dios? Me gustó lo que dijo Ricardo hace un momento. Dios tiene cosas buenas para nosotros este año. Sí, sí las tiene. Pero siempre está condicionado a algo. Porque a veces hemos hecho los años mágicos, ¿verdad? Siempre declaramos: este es el año de la bendición, este es el año de la prosperidad, este es el año, y terminamos el 31 diciendo: tuvimos muchas pruebas, estuvo la cosa bien difícil.
Pero ¿sabe por qué no terminamos como empezamos, ni con el mismo entusiasmo? Porque no tomamos en cuenta a Dios. Y no bastan, hermanos, esas declaraciones entusiastas. No basta esas declaraciones que llamamos de fe. Porque no son declaraciones de fe. Las declaraciones de fe van acompañadas de acciones. Yo puedo decir que este año va a ser de mucha bendición, de crecimiento, de prosperidad, de lo que usted quiera, pero si no acompaño a esa declaración de acciones correspondientes a lo que yo estoy diciendo, terminaremos el año y terminaremos diciendo el 31, qué difícil estuvo este año, qué pruebas tan duras tuve que enfrentar. Es más, con dificultad llegué al 31, pensé que ni llegaba. Hermanos, este año sí puede ser completamente diferente, pero requiere que demos respuestas a Dios. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿cuáles van a ser tus respuestas para este año? ¿Las mismas? ¿Las mismas excusas? ¿La misma indecisión? ¿La misma burla? ¿El mismo espanto? Porque a lo mejor alguno escuchó el mensaje de Juan el Bautista diciendo: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y ese domingo se fueron espantados y dijeron: Cristo viene. Y como traes la cola bien larga, dices: no, yo ya me voy a arrepentir. Pero te duró el domingo. Y el lunes se te olvidó que hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento, que hay que vivir la vida cristiana de verdad, que tenemos un compromiso con el Señor y este compromiso es serio, que no podemos estarnos burlando ni jugando con las cosas de Dios. Nosotros tenemos la posibilidad de decidir. ¿Qué vas a decidir tú? ¿Qué vas a responder tú? Yo quisiera que pudiéramos responder como en alguna ocasión lo hizo Josué. Escojan muy bien a quién servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y que esa sea nuestra respuesta. Póngase de pie y vamos a orar.